Los ojos de la abuela Dolores se iluminaron cuando Valentina entró al salón común de Casa Primavera con su guitarra. Los ancianos, adormilados en sus sillones, comenzaron a enderezarse como flores buscando el sol. «Ya llegó mi nieta, la de la voz de ángel», anunció Dolores con orgullo. Valentina ató su camisa de cuadros, herencia de su madre, en un nudo sobre su vientre, y se acomodó en el taburete central. El calor de mayo entraba por las ventanas, calentando la sala decorada con cortinas florales descoloridas por el tiempo. «Hoy les traigo algo especial», dijo mientras afinaba su guitarra, «la canción favorita de mi mamá». Sus dedos comenzaron a danzar sobre las cuerdas y su voz llenó cada rincón de Casa Primavera. Los rostros arrugados de los residentes se transformaron como si el tiempo retrocediera 50 años con cada nota. En la puerta trasera, un hombre joven de saco claro se detuvo abruptamente. Ricardo Fuentes había venido a ver a su abuela Mercedes solo por obligación, preparado para una visita rápida antes de regresar a sus juntas importantes. Pero la voz de Valentina lo paralizó. «Sabor a mí. Sabrás que en mi boca quedó. Sabor a mí». Mercedes notó su presencia desde su sillón. «Ven, Carlos», dijo, usando el seudónimo que él insistía en usar para no revelar su identidad como dueño de Fuentes Global. «Siéntate conmigo». Valentina no notó al recién llegado. Estaba perdida en la canción, en los recuerdos de sus padres, en la responsabilidad de 3 hermanos menores que dependían de ella desde el accidente. Cuando terminó, los aplausos fueron interrumpidos por la entrada abrupta del director Torres, un hombre pequeño con expresión permanente de preocupación. «Señorita Sánchez, ¿podemos hablar un momento?». Su tono era tenso. Ricardo aprovechó para escabullirse hacia un rincón. No quería interrumpir lo que parecía una conversación importante. «¿Qué pasa, director Torres?», preguntó Valentina dejando su guitarra en manos de su abuela. «Preferiría hablar en privado, pero ya que preguntas...». Torres miró nerviosamente a los residentes. «Recibimos la notificación oficial. Casa Primavera ha sido vendida». Un murmullo de preocupación recorrió la sala. «¿Vendida? ¿A quién?». La voz de Valentina se elevó. «A Fuentes Global Enterprises. Van a convertir todo este terreno en un complejo de apartamentos de lujo». Torres se encogió de hombros. «Tenemos 3 meses para reubicar a todos los residentes». Ricardo sintió como si le hubieran echado agua fría. Su empresa estaba comprando Casa Primavera. Luis, su director de operaciones, no le había dicho que el proyecto Amanecer involucraba desplazar a ancianos. «No pueden hacer eso». Valentina dejó caer sus manos sobre la mesa con fuerza. «Esta es la casa de mi abuela, de todos ellos. ¿Dónde van a ir? ¿Quién va a cuidarlos como aquí?». «Es un asunto de negocios, Valentina», respondió Torres, incómodo. «Los dueños de Fuentes Global no saben ni les importa quiénes viven aquí. Solo ven números». Ricardo se encogió ante cada palabra. La pasión con que Valentina defendía a los ancianos lo hacía sentir aún peor. «Pues que sepan esos ricachones que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados». Valentina se irguió, su cabello castaño cayendo en cascada sobre sus hombros. «Mi abuela ha vivido aquí 10 años. Doña Mercedes acaba de llegar. Hay personas que no tienen familia fuera de estas paredes». Ricardo observó a su abuela, quien lo miraba con una expresión indescifrable. «Voy a luchar contra esos empresarios sin corazón», continuó Valentina. «Si creen que pueden venir a destruir nuestro hogar sin que hagamos nada, no conocen a Valentina Sánchez». «¿Y qué vas a hacer, cantarle al dueño de Fuentes Global hasta que cambie de opinión?». Torres intentó bromear, pero nadie rió. «Si es necesario, lo haré», respondió ella con determinación feroz. «Encontraré al tal Fuentes y le mostraré las caras de las personas a las que está echando a la calle. Ningún millonario tiene derecho a jugar con la vida de gente que ha trabajado toda su vida para terminar así». Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. En un momento había pasado de ser un visitante anónimo a convertirse en el villano de la historia, el enemigo público de la mujer cuya voz acababa de tocar algo profundo en su alma. Doña Mercedes lo miró fijamente mientras Valentina seguía su apasionada defensa. En los ojos de su abuela, Ricardo vio algo que no había notado antes: decepción. Sin decir palabra, dio media vuelta
y salió por la puerta trasera. Necesitaba hablar con Luis, urgentemente. Algo no estaba bien con esta adquisición, y por primera vez en 5 años, Ricardo Fuentes sentía que los millones en su cuenta bancaria pesaban como una maldición. ¿Cómo es posible que no supieras que es un asilo de ancianos? La voz de Ricardo resonó en la sala de juntas de Fuentes Global. Sus ejecutivos evitaban su mirada mientras Luis Domínguez, el director de operaciones, revisaba nerviosamente unos documentos. Ricardo, el proyecto Amanecer fue aprobado hace meses. Tú mismo firmaste los documentos, respondió Luis. Es una inversión excelente. Ese terreno vale 3 veces lo que pagamos. Ricardo se pasó la mano por el pelo, frustrado. Desde la ventana del piso 30, Puerto Esperanza se veía diminuto, como un modelo a escala. No me importa el valor del terreno. ¿Por qué no me dijiste que estamos desalojando a ancianos? Luis suspiró, porque sabía que pondrías esa cara. Mira, el negocio es el negocio. Esos ancianos serán reubicados. No es como si los estuviéramos echando a la calle. Ricardo recordó la pasión con que Valentina había defendido a los residentes de Casa Primavera. Su voz aún resonaba en su cabeza. Quiero visitar el lugar, dijo finalmente. Ver qué opciones tenemos. ¿Opciones, Ricardo? Ya invertimos millones. Los inversionistas esperan el complejo de lujo que prometimos. Soy el dueño mayoritario. Si quiero cambiar el proyecto, puedo hacerlo. Luis entrecerró los ojos. Tu padre no estaría de acuerdo. Él entendía que los sentimientos no tienen lugar en los negocios. Mi padre está muerto, respondió Ricardo secamente. Y yo dirijo la empresa ahora. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de Valentina, el caos de la mañana estaba en pleno apogeo. Mateo, tu mochila, Sofía, el almuerzo, Daniel, los zapatos. Valentina corría de un lado a otro, preparando a sus hermanos para la escuela mientras intentaba arreglarse para su turno en el café. «Valpi, ¿podemos ir a visitar a la abuela hoy?», preguntó Sofía, la menor de 10 años. «Hoy no, princesa. Tengo doble turno en el café y luego clases de música, pero el domingo, como siempre, iremos todos juntos». Daniel, el mayor con 16 años, apareció con una carta en la mano. «Vale», llegó otro aviso del banco. «Dicen que si no pagamos este mes van a...» «Dámelo». Valentina lo interrumpió, guardando rápidamente la carta en su bolso. «No te preocupes por eso, yo me encargo». Las deudas médicas de sus padres y la hipoteca de la casa se acumulaban. A veces Valentina sentía que estaba en un pozo sin fondo, pero nunca lo mostraba frente a sus hermanos. «¿Vas a hacer algo sobre lo de Casa Primavera?», preguntó Daniel mientras salían del apartamento. «Por supuesto, ya contacté al periódico local y estamos organizando una protesta para el sábado». Valentina cerró la puerta tras ellos. Nadie va a sacar a la abuela de su hogar sin pelear. En el café Marino, mientras servía mesas, Valentina no podía dejar de pensar en la situación. Las propinas apenas alcanzaban para los gastos diarios y ahora tenía que encontrar tiempo para salvar Casa Primavera. «¿Estás bien?», preguntó Elena, su compañera de trabajo. «Pareces perdida». «Estoy pensando en cómo enfrentarme a una corporación multimillonaria», respondió Valentina con una sonrisa cansada. «Lo normal». «¿Hablas de lo de Casa Primavera? Mi tío trabaja en construcción y dice que ya están contratando gente para el proyecto». El corazón de Valentina se hundió. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. «Necesito hacer algo grande», murmuró, «algo que llame la atención». Esa tarde, después de su turno en el mercado, Valentina caminó hasta la oficina del periódico local con un plan formándose en su mente. «Quiero organizar un concierto protesta», le dijo al joven periodista que la recibió, frente a las oficinas de Fuentes Global. «¿Un concierto? ¿Tienes idea de los permisos que necesitas para eso?» «No necesito permisos para pararme en la acera pública con mi guitarra. Y si 100 personas deciden detenerse a escuchar, no es mi culpa». El periodista sonrió. «Me gusta cómo piensas. ¿Cuándo planeas hacer esto?» «Este sábado, y quiero que cubras la historia. David contra Goliat, la batalla por Casa Primavera». Mientras tanto, Ricardo regresaba a Casa Primavera, esta vez con la intención de presentarse formalmente como voluntario. Necesitaba entender mejor la situación
antes de tomar una decisión sobre el proyecto. Carlos Mendoza. No tenemos voluntarios registrados con ese nombre, dijo la recepcionista revisando su lista. Es mi primer día, explicó Ricardo, usando el nombre falso que había dado a su abuela. Me gustaría ayudar con lo que sea necesario. La mujer lo miró con sospecha. Normalmente los voluntarios programan su visita con semanas de anticipación. Por favor, insistió Ricardo, solo quiero ayudar. Después de llenar algunos formularios, Ricardo fue asignado a ayudar en la sala común, justo donde había visto cantar a Valentina. Su abuela Mercedes lo observaba desde su sillón con una mezcla de curiosidad y diversión. ¿A qué estás jugando, Ricardo?, preguntó cuando se acercó a ella. Carlos, la corrigió él en voz baja. Y no estoy jugando. Estoy tratando de entender este lugar. Mercedes sonrió con ironía. 30 años sin visitarme, y ahora vienes 2 veces en una semana. Debe ser un récord. Ricardo bajó la mirada, avergonzado. Las cosas han sido complicadas. La vida siempre es complicada, hijo. La diferencia está en cómo decides enfrentarla. Mercedes señaló hacia los otros residentes. Estas personas han vivido vidas difíciles. Ahora su mayor miedo es morir entre extraños. ¿Vas a quitarles eso también? Ricardo no tuvo tiempo de responder. La puerta se abrió y Valentina entró como un torbellino, con papeles en la mano y expresión determinada. Se detuvo en seco al verlo. ¿Y tú quién eres?, preguntó frunciendo el ceño. Ricardo sintió que el corazón le daba un vuelco. De cerca, Valentina era aún más impresionante. Sus ojos brillaban con una intensidad que lo desconcertaba. Carlos Mendoza, respondió, extendiendo la mano. Soy nuevo, voluntario. Valentina estrechó su mano brevemente. Valentina Sánchez. Y llegas en un momento interesante, Carlos. Estamos a punto de ir a la guerra. ¿Guerra? ¿Contra quién?, preguntó Ricardo fingiendo ignorancia mientras su estómago se revolvía de culpa. Contra Fuentes Global, respondió Valentina, repartiendo volantes entre los residentes. Vamos a organizar un concierto protesta este sábado frente a sus oficinas. Ricardo tomó uno de los volantes. «Salven Casa Primavera», decía en letras grandes con una foto de los residentes y Valentina en el centro. «¿Y crees que funcionará?», preguntó, intentando sonar casual. Valentina lo miró fijamente. «Tal vez no, pero no voy a quedarme de brazos cruzados mientras un millonario sin corazón destruye el hogar de mi abuela». Doña Mercedes soltó una risita desde su sillón. «Quizás ese tal Fuentes no es tan malo como piensas, niña». «¿Lo conoce?», preguntó Valentina sorprendida. «Más de lo que él cree», respondió la anciana con una mirada cómplice hacia Ricardo. «A veces las personas no son lo que parecen». Ricardo carraspeó nervioso. «¿Puedo ayudar con algo? Para la protesta, digo». «¿Por qué te interesa tanto?». Valentina entrecerró los ojos con sospecha. «Acabas de llegar». «Me gustan las causas justas», respondió él, «y parece que necesitas toda la ayuda posible». Valentina lo estudió unos segundos antes de asentir. «Está bien. Puedes ayudarme a repartir más volantes por el barrio». Durante las siguientes horas, Ricardo conoció las calles de Puerto Esperanza como nunca antes. A pesar de haber crecido allí, siempre había visto el lugar desde la ventana del coche o desde la mansión en la colina. Ahora caminaba entre la gente común escuchando sus historias y preocupaciones. «Mi madre lleva 8 años en Casa Primavera», le contó una mujer mientras tomaba un volante. «No sé dónde podría llevarla si cierran». «Mi abuelo necesita cuidados especiales», dijo un joven. «Los otros asilos son carísimos o están lejos». Cada historia era un peso más sobre los hombros de Ricardo. Cuando regresaron a Casa Primavera, Valentina preparaba su guitarra para cantar. «¿También cantas los días de semana?», preguntó Ricardo. «Solo cuando puedo», respondió ella. «Hoy estoy reemplazando un turno en el mercado para poder estar aquí». «¿Trabajas en un mercado?». «Y en un café y doy clases de música». Valentina afinó las cuerdas sin mirarlo. «Desde que mis padres murieron hace 2 años, mantengo a mis 3 hermanos». Ricardo sintió una punzada de admiración. «Debe ser difícil». «La vida no es fácil para quienes no nacimos con cucharas de plata», respondió ella con una sonrisa resignada. «Pero la música siempre me salva». Cuando Valentina comenzó a cantar, Ricardo se sentó junto a su abuela
hipnotizado nuevamente por aquella voz que parecía llegar directamente a su alma. «Es especial, ¿verdad?», murmuró Mercedes. «Nunca había escuchado algo así», admitió él. «Su madre cantaba igual», dijo la anciana con nostalgia. «Celia tenía ese mismo don». «¿Conociste a su madre?». Mercedes asintió lentamente. «Más de lo que imaginas». Esa noche en su penthouse, Ricardo no podía dejar de pensar en Valentina y Casa Primavera. Llamó a su asistente. «Necesito información sobre Valentina Sánchez», ordenó. «Y averigua si Melodías Estudios todavía nos debe favores». El sábado llegó rápido. La protesta frente al edificio de Fuentes Global reunió a unas 50 personas, principalmente familiares de residentes de Casa Primavera. Ricardo observaba desde su oficina, invisible tras los cristales polarizados. «Esto podría convertirse en un problema de relaciones públicas», comentó Luis, quien revisaba su tablet con preocupación. «Hay periodistas». «¿De qué periódicos?» «Locales por ahora, pero si la chica canta como dices, podría llamar la atención de los nacionales». Ricardo vio a Valentina subir a una pequeña plataforma improvisada. Llevaba la misma camisa de cuadros anudada sobre unos jeans, pero había algo diferente en ella. Una determinación feroz que la hacía brillar. «Mi nombre es Valentina Sánchez», comenzó, su voz amplificada por un pequeño micrófono. «Mi abuela y otras 30 personas están a punto de perder su hogar porque Fuentes Global quiere construir apartamentos de lujo». La multitud abucheó al escuchar el nombre de la empresa. «Casa Primavera no es solo un edificio», continuó Valentina. «Es una familia, y hoy voy a cantarle a Ricardo Fuentes, estés donde estés, para que entiendas lo que estás destruyendo». Cuando Valentina comenzó a cantar, Ricardo sintió un nudo en la garganta. Su voz, llena de emoción, contaba la historia de personas que habían trabajado toda su vida solo para terminar olvidadas. «¿Quieres que llamemos a seguridad?», preguntó Luis. «No», respondió Ricardo rápidamente. «Déjala cantar». Después de 3 canciones, la multitud había crecido considerablemente. Varios transeúntes se habían detenido, atraídos por la voz de Valentina. Los periodistas tomaban fotos y grababan videos. «Esto se está saliendo de control», insistió Luis. «Debemos detenerla». «Tengo una mejor idea», respondió Ricardo. Su asistente entró en ese momento con un sobre. «Perfecto, justo a tiempo». Abajo, Valentina terminaba su última canción cuando un hombre de traje se acercó a ella. «Señorita Sánchez, soy representante de Melodías Estudios», dijo entregándole un sobre. «Nos gustaría invitarla a una audición el próximo jueves». Valentina miró el sobre con confusión. «Melodías Estudios, ¿cómo supieron de mí?» «Su talento no pasa desapercibido», respondió el hombre con una sonrisa enigmática. «La esperamos el jueves a las 10». Cuando el hombre se alejó, Valentina abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una invitación oficial para audicionar en el estudio de grabación más prestigioso del país. «¿Qué pasa?», preguntó Elena, quien había venido a apoyarla. «Creo que acabo de conseguir una audición», respondió Valentina incrédula. «Pero no tiene sentido. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí?». Desde su ventana, Ricardo la observaba con una pequeña sonrisa. Si no podía salvar Casa Primavera inmediatamente, al menos podría ayudar a Valentina a asegurar un futuro para ella y sus hermanos. «¿Qué estás planeando?», preguntó Luis sospechoso. «Una solución donde todos ganan», respondió Ricardo. «Solo necesito tiempo». Al día siguiente, Valentina llegó a Casa Primavera más temprano de lo habitual. Necesitaba hablar con su abuela sobre la audición. Para su sorpresa, encontró a Carlos ayudando a los residentes con su desayuno. «¿Trabajas los domingos también?», preguntó. Ricardo se encogió de hombros. «No tengo nada mejor que hacer. La mayoría de la gente descansa o sale con amigos». «No soy como la mayoría de la gente», respondió él con una sonrisa tímida. «¿Vas a cantar hoy?». Valentina asintió, pero parecía distraída. «Carlos, ¿puedo hacerte una pregunta? Si tuvieras que elegir entre perseguir un sueño y ayudar a tu familia, ¿qué harías?». Ricardo la miró sorprendido por la pregunta. «¿Por qué no pueden ser ambas cosas?». «Porque la vida no es tan simple», respondió ella con un suspiro.
Recibí una oportunidad increíble, pero aceptarla significaría menos tiempo para luchar por Casa Primavera. Tal vez, dijo Ricardo cuidadosamente, perseguir ese sueño podría darte más herramientas para ayudar después. A veces hay que dar un paso atrás para poder saltar más lejos. Valentina lo miró con curiosidad. Hablas como si ya hubieras pasado por esto. Todos tenemos que tomar decisiones difíciles, respondió él, evitando su mirada. La diferencia está en cómo vivimos con ellas después. El jueves llegó más rápido de lo que Valentina esperaba. Frente al imponente edificio de Melodías Estudios, sentía que sus rodillas iban a fallarle. «No puedo creer que estés aquí», dijo Daniel, quien había insistido en acompañarla. «¿Estás segura que no es una broma?» «La invitación parece real», respondió Valentina, aunque la duda también la carcomía. «Pero no entiendo por qué me eligieron». «Porque cantas como los ángeles, tonta», respondió su hermano con una sonrisa. «Ve, yo te espero aquí». Dentro, Valentina fue conducida a una sala de espera donde otras 5 personas aguardaban su turno. Todas parecían profesionales, con carpetas de partituras y vestuarios planchados. Ella solo traía su guitarra gastada y la camisa de cuadros de su madre por suerte. «Valentina Sánchez», llamó una asistente después de una hora de espera. «El productor la verá ahora». En el estudio, un hombre de mediana edad revisaba unos papeles. «Señorita Sánchez, su demo nos impresionó mucho». «¿Demo?», Valentina parpadeó confundida. «Yo no envié ningún demo». El productor frunció el ceño. «Tenemos una grabación suya cantando frente al edificio de Fuentes Global. ¿No fue usted quien la envió?» «No», respondió ella, cada vez más desconcertada. «Alguien debió grabarme sin que me diera cuenta. Bueno, no importa cómo llegó a nosotros. Lo importante es que tiene talento». Le señaló un micrófono. «Muéstrenos lo que puede hacer». Valentina interpretó 2 canciones, una tradicional y una composición propia. Cuando terminó, el productor sonreía. «Impresionante. Hay algo crudo y auténtico en su voz. Justo lo que buscamos para nuestra nueva campaña de talentos regionales». Le ofrecieron un contrato para grabar un EP de 5 canciones, con posibilidad de extensión si las ventas eran buenas. Valentina no podía creer su suerte. «Necesito pensarlo», dijo, sorprendiendo incluso a sí misma. «Tengo responsabilidades familiares y...» «Por supuesto», respondió el productor, «pero no espere demasiado. Oportunidades como esta no aparecen todos los días». Al salir del estudio, Valentina se sentía dividida entre la euforia y la preocupación. Daniel la esperaba ansioso. «¿Y? ¿Cómo te fue?» «Me ofrecieron un contrato», respondió ella con voz débil, «pero no sé si puedo aceptarlo». «¿Estás loca? Claro que puedes». Daniel la abrazó con fuerza. «Es tu sueño, Vale. ¿Y qué pasa con Casa Primavera, con la abuela, con ustedes?» «No puedes salvarnos a todos todo el tiempo», respondió su hermano con madurez sorprendente. «A veces tienes que salvarte a ti misma primero». Esa tarde, Valentina fue a Casa Primavera. Necesitaba hablar con Dolores. Para su sorpresa, encontró a Carlos tocando el piano en la sala común, rodeado de residentes que lo escuchaban con atención. «No sabía que tocabas», dijo, acercándose cuando terminó. Ricardo se sobresaltó. «No es algo que menciono normalmente». «¿Cómo fue tu audición? ¿Cómo sabes sobre eso?» «Tu abuela me contó», mintió rápidamente. Parecía muy orgullosa. Valentina se sentó junto a él en el banco del piano. «Me ofrecieron un contrato». «Eso es maravilloso», exclamó Ricardo con genuina alegría. «¿Lo vas a aceptar?» «No lo sé. Si empiezo a grabar, tendré menos tiempo para la campaña de Casa Primavera», suspiró profundamente. «Y tengo esta sensación extraña, como si todo fuera demasiado conveniente». Ricardo evitó su mirada, sintiendo una punzada de culpa. «A veces la vida nos sorprende». «¿Me ayudarías a practicar?», preguntó ella repentinamente. «Para mi primera grabación, si decido hacerla». «¿Yo?», Ricardo la miró sorprendido. «¿Por qué yo?». «Tocas bien». «Y me gusta cómo me escuchas», respondió ella con una sonrisa tímida, «como si realmente entendieras lo que intento decir con mi música». Durante la siguiente semana, Valentina y Ricardo pasaron horas en Casa Primavera trabajando en las canciones para su EP.
Él la ayudaba con arreglos y armonías, sorprendiéndola con su conocimiento musical. ¿Dónde aprendiste tanto sobre música?, preguntó Valentina una tarde. Mi madre insistió en que tomara lecciones, respondió Ricardo, recordando los años en que el piano había sido su único refugio en la mansión solitaria. Decía que la música era un lenguaje universal. Mi madre decía lo mismo, comentó Valentina con nostalgia. Que podías decir con una canción lo que las palabras normales no podían expresar. A medida que trabajaban juntos, algo iba creciendo entre ellos, una conexión que iba más allá de la música. Ricardo sentía que cada día era más difícil mantener su mentira, especialmente cuando veía la confianza en los ojos de Valentina. Una tarde, mientras practicaban, doña Mercedes sufrió un ataque de tos tan fuerte que tuvieron que llamar al médico. Ricardo esperó fuera de la habitación, genuinamente preocupado por su abuela. Cuando el doctor salió, su expresión era grave. Su condición está empeorando, dijo. Deberían considerar trasladarla a un hospital. ¿Tan grave es?, preguntó Valentina, quien había insistido en quedarse. Su corazón está fallando. A su edad no hay mucho que podamos hacer excepto mantenerla cómoda. Esa noche, Ricardo se quedó junto a su abuela. Por primera vez en décadas, realmente la miraba. Las arrugas en su rostro, las manos delgadas que alguna vez habían sido fuertes, el cabello blanco que recordaba haber sido negro como el suyo. Siempre fuiste un pésimo mentiroso, murmuró Mercedes, despertando de su sueño. Esa chica te gusta. Es complicado, respondió él. El amor siempre lo es. Mercedes tosió ligeramente. Hay algo que debes saber sobre Valentina. ¿Qué cosa? Su madre, Celia. La anciana hizo una pausa, como reuniendo fuerzas. Era hija de mi primer esposo, antes de conocer a tu abuelo. Ricardo la miró confundido. ¿Qué estás diciendo? Celia era mi hijastra. La cuidé desde que tenía 8 años, hasta que se casó y se fue de casa. Mercedes tomó la mano de Ricardo, lo que significa que Valentina es... ¿Mi prima? Ricardo sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Valentina es mi prima? El sonido de algo cayendo al suelo los interrumpió. Valentina estaba en la puerta, un vaso de agua roto a sus pies y una expresión de absoluto horror en su rostro. ¿Qué acabas de decir? Su voz era apenas un susurro. ¿Carlos? Valentina, puedo explicarlo, comenzó Ricardo levantándose. ¿Explicar qué? Que me has estado mintiendo, que somos familia. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. ¿Quién eres realmente? Mercedes intentó incorporarse en la cama. Niña, no es lo que piensas. ¿Eres Carlos o no?, insistió Valentina, mirando directamente a Ricardo. Ricardo sintió que el peso de todas sus mentiras lo aplastaba. Mi nombre es Ricardo, Ricardo Fuentes. El silencio que siguió fue tan denso que parecía imposible respirar. Valentina retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Eres Ricardo Fuentes? ¿El dueño de Fuentes Global? ¿El que está destruyendo Casa Primavera? Sí, pero no es como piensas. Yo no sabía sobre el asilo cuando... ¿Has estado jugando conmigo todo este tiempo?, lo interrumpió Valentina, su voz temblando de rabia y dolor. Fingiendo ser mi amigo mientras destruías nuestro hogar. No estaba fingiendo, insistió Ricardo. Lo que pasó entre nosotros es real. ¿Real? Valentina soltó una risa amarga. ¿Como mi audición en Melodías Estudios? ¿También arreglaste eso? La expresión culpable de Ricardo fue toda la confirmación que necesitaba. Eres un monstruo, susurró antes de dar media vuelta y salir corriendo. Valentina, espera. Ricardo intentó seguirla, pero Mercedes lo detuvo. Déjala ir. Necesita tiempo. Le mentí. Sobre todo. ¿Sabes? Asintió la anciana con tristeza. Y ahora tendrás que decidir si vas a seguir mintiendo o si finalmente vas a ser el hombre que siempre supe que podías ser. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones para Valentina. Entre la rabia, la confusión y el dolor, apenas podía concentrarse en sus trabajos. La revelación de que Carlos era en realidad Ricardo Fuentes y que además existía un parentesco familiar entre ellos, había destrozado algo en su interior. Vale, has estado distraída toda la semana, comentó Elena durante su turno en el café marino.
¿Pasó algo con tu abuela? No, respondió Valentina secamente. Solo descubrí que la persona en quien confiaba me ha estado mintiendo todo este tiempo. En casa, sus hermanos notaban su cambio de humor. Daniel la encontró una noche llorando sobre su guitarra. ¿Es por lo de Melodías Estudios? ¿Te rechazaron?, preguntó sentándose junto a ella. Valentina negó con la cabeza. Al contrario. Me llamaron preguntando por qué no he firmado el contrato todavía. ¿Y por qué no lo has hecho? Porque todo fue un engaño, Dani. Valentina dejó la guitarra a un lado. Ricardo Fuentes, el dueño de la empresa que quiere destruir Casa Primavera, arregló todo. Se hizo pasar por un voluntario llamado Carlos y manipuló mi audición. Daniel la miró confundido. ¿El millonario por qué haría eso? No lo sé, suspiró Valentina. Y lo peor es que, según doña Mercedes, somos familia. Mi madre era su hijastra o algo así. ¿Somos parientes de Ricardo Fuentes? Daniel silbó sorprendido. Eso explicaría algunas cosas. ¿Qué cosas? Tu talento musical, para empezar. Dicen que él era un prodigio del piano antes de convertirse en empresario. Valentina no había pensado en eso. La conexión que sintió con Ricardo mientras tocaban juntos cobraba ahora un nuevo significado. Mientras tanto, en las oficinas de Fuentes Global, Ricardo enfrentaba su propia crisis. Luis había descubierto sus visitas a Casa Primavera y lo confrontaba en su oficina. ¿Tienes idea del escándalo que esto podría causar? Luis agitaba fotos de Ricardo vestido como voluntario. El CEO de Fuentes Global trabajando incógnito en el mismo asilo que vamos a demoler. Los accionistas te crucificarían. ¿Me estás amenazando?, preguntó Ricardo con voz gélida. Te estoy protegiendo, como siempre. Luis dejó las fotos sobre el escritorio. He trabajado contigo desde que heredaste la empresa. Sé lo que es mejor para Fuentes Global. ¿Y qué hay de lo que es mejor para las personas? ¿Para los residentes de Casa Primavera? Luis suspiró. Ricardo, los negocios no se tratan de sentimientos. Si quieres hacer caridad, dona dinero como todos los demás millonarios. No sabotees tus propios proyectos. Esa noche, Ricardo visitó nuevamente a su abuela. Mercedes había sido trasladada a una habitación privada y su condición seguía deteriorándose. Valentina no ha venido a verme, dijo la anciana con tristeza. No la culpo. Es mi culpa, respondió Ricardo sentándose junto a la cama. Le mentí sobre todo, sobre quién soy, sobre la audición, incluso sobre Casa Primavera. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ricardo miró por la ventana. No lo sé. Si cancelo el proyecto, podría perder el control de la empresa. Luis tiene suficiente apoyo entre los accionistas para forzar un voto de confianza. Siempre hay opciones, hijo, dijo Mercedes, tomando su mano. Tu abuelo solía decir que el dinero es como el agua. Puede destruir o puede dar vida dependiendo de cómo lo dirijas. Al día siguiente, Valentina recibió una llamada del representante de Melodías Estudios. Señorita Sánchez, necesitamos su respuesta antes del viernes. Otros artistas están esperando esta oportunidad. Valentina cerró los ojos, pensando en todo lo que había pasado. ¿Debería rechazar el contrato solo porque Ricardo lo había arreglado? ¿No estaría desperdiciando la oportunidad que su madre siempre había soñado para ella? Estaré ahí mañana para firmar, decidió finalmente. La mañana siguiente, antes de ir al estudio, Valentina pasó por Casa Primavera. Necesitaba ver a su abuela, aunque eso significara arriesgarse a encontrarse con Ricardo. Dolores la recibió con un abrazo. «Mi niña, ¿dónde has estado? Te he extrañado». «Lo siento, abuela. Han pasado muchas cosas». Valentina se sentó junto a ella. «¿Qué sabes sobre doña Mercedes?» «La abuela de Ricardo es una buena mujer. Hemos estado hablando mucho estos días». Dolores bajó la voz. «Su salud está empeorando. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo». Valentina sintió una punzada de culpa. A pesar de todo lo sucedido, no podía evitar preocuparse por la anciana que había sido tan amable con ella. «¿Y Ricardo? ¿Ha venido por aquí?» «Todos los días». «Parece realmente arrepentido, Vale, y está tratando de encontrar una solución para Casa Primavera». Valentina frunció el ceño. «No le creo. Si realmente quisiera ayudar, ya habría cancelado el proyecto. Las cosas no son tan simples, hija. A veces,
Incluso los ricos tienen problemas que el dinero no puede resolver. Después de visitar a su abuela, Valentina se detuvo frente a la habitación de Mercedes. Tras un momento de duda, tocó suavemente y entró. La anciana estaba sola, conectada a un monitor cardíaco que emitía pitidos constantes. Al ver a Valentina, sus ojos se iluminaron. «Viniste», dijo con voz débil. «Sabía que lo harías». «No debería estar aquí», respondió Valentina, pero aún así se acercó a la cama. «Estoy muy enfadada con usted y con su nieto». «Lo sé, querida. Tenemos mucho por qué disculparnos». Mercedes le indicó que se sentara. «¿Te contó Ricardo sobre tu madre?» «Solo que era su hijastra, que usted la cuidó». Mercedes asintió lentamente. «Celia era la hija de mi primer esposo, Antonio. Cuando él murió, yo seguí cuidándola como si fuera mía, aunque me casé con el abuelo de Ricardo años después». Valentina procesaba esta información, intentando reconstruir su historia familiar. «¿Por qué mi madre nunca me habló de ustedes?» «Hubo desacuerdos. Celia tenía un espíritu libre, como tú. Quería ser cantante, pero mi segundo marido consideraba que la música no era una carrera respetable». Mercedes tosió ligeramente. «Cuando conoció a tu padre, un músico sin dinero, mi marido se opuso. Celia se fue de casa y cortó contacto con todos nosotros. ¿Y usted no hizo nada para detenerla?» «Mi mayor arrepentimiento». Mercedes tenía lágrimas en los ojos. Debía apoyarla, pero tenía miedo de enfrentarme a mi marido. Para cuando reuní el valor, Celia ya se había ido, y nunca pude encontrarla. Valentina sintió que algo se rompía dentro de ella. Su madre había cargado con ese dolor toda su vida, sin jamás mencionarlo. Cuando vi tu foto en el periódico, cantando en la protesta, casi me desmayo. Mercedes sonrió tristemente. «Eres idéntica a Celia a tu edad. Supe inmediatamente que eras su hija. Por eso vine a casa Primavera. ¿Vino aquí a propósito, para encontrarme?» Mercedes asintió. «Contraté un investigador privado que te localizó. Necesitaba conocerte antes de morir. Necesitaba saber que estabas bien». Valentina no sabía qué sentir. Rabia, tristeza, confusión, todo se mezclaba en su interior. ¿Y Ricardo? ¿Él sabía todo esto? No, hasta hace poco. Nunca conoció a Celia. Era demasiado pequeño cuando ella se fue. Mercedes apretó la mano de Valentina. «Mi nieto ha cometido errores, pero su corazón está en el lugar correcto. Dale una oportunidad de explicarse». «No puedo», respondió Valentina levantándose. «Voy a firmar mi contrato con Melodías Estudios y después me concentraré en encontrar un nuevo lugar para mi abuela y los demás residentes». «El contrato». Mercedes sonrió débilmente. «Ricardo solo quería ayudarte a conseguir lo que mereces. Tu talento es real, Valentina. La oportunidad puede haber llegado de forma incorrecta, pero la mereces». Valentina salió de la habitación con más preguntas que respuestas. En el pasillo se encontró cara a cara con Ricardo. Por un momento, ninguno habló. «Valentina, comenzó él. «No quiero oírlo», lo interrumpió ella. «Nada de lo que digas cambiará el hecho de que me mentiste, manipulaste mi carrera y estás destruyendo el hogar de mi abuela. Por favor, solo 5 minutos. Hay cosas que necesitas saber». Valentina negó con la cabeza. «Es demasiado tarde para explicaciones, Ricardo. Demasiado tarde para todo». Y con esas palabras se alejó por el pasillo, dejando a Ricardo con las palabras atoradas en la garganta y el corazón más pesado que nunca. La semana antes de la presentación de Valentina en Melodías Estudios fue la más difícil de su vida. Había firmado el contrato, pero su corazón no estaba completamente en ello. Mientras ensayaba en su pequeño apartamento, sus hermanos la observaban con preocupación. «No cantas como antes», comentó Sofía una noche. «Es como si la música ya no te hiciera feliz». Valentina dejó la guitarra y abrazó a su hermana pequeña. «Solo estoy cansada, princesa. Han sido días complicados». Daniel entró en la habitación con un periódico en la mano. «Vale, tienes que ver esto». En la sección de negocios, un titular llamó la atención de Valentina. «Fuentes Global enfrenta crisis interna. CEO propone cambios radicales en proyecto controvertido». Según el artículo, Ricardo Fuentes
Había presentado a su junta directiva una propuesta alternativa para el desarrollo del terreno de Casa Primavera, incluyendo la preservación del edificio principal como centro comunitario. Luis Domínguez, el director de operaciones, se oponía firmemente, argumentando que el cambio de planes causaría pérdidas millonarias. «Parece que tu novio millonario está intentando arreglar las cosas», comentó Daniel con una sonrisa burlona. «No es mi novio», respondió Valentina secamente, «y es demasiado tarde para arrepentimientos». Mientras tanto, en Casa Primavera, Dolores y Mercedes habían formado una inesperada alianza. Desde su habitación, la abuela de Ricardo coordinaba llamadas telefónicas que Dolores ejecutaba, contactando a familiares de otros residentes. «¿Estás segura de que funcionará?», preguntó Dolores después de otra ronda de llamadas. «Tiene que funcionar», respondió Mercedes con determinación. «Mi nieto necesita ver las caras de las personas a las que su decisión afectará. Y tu nieta necesita recordar por qué empezó a cantar en primer lugar». El día de la presentación en Melodías Estudios, Valentina se preparaba en su camerino cuando alguien tocó a la puerta. Era Elena con un pequeño paquete en las manos. «Llegó a tu casa esta mañana», explicó su amiga. «Tu hermano me pidió que te lo trajera». Dentro del paquete había una vieja púa de guitarra gastada por el uso, con las iniciales CS grabadas en ella. Junto a la púa había una nota simple: «Tu madre habría estado orgullosa. Canta con el corazón hoy. R». Valentina reconoció la púa inmediatamente. Su madre siempre decía que la había perdido años atrás, antes de que ella naciera. ¿Cómo había llegado a manos de Ricardo? Mientras el productor la llamaba al escenario, Valentina notó algo inusual en las primeras filas. Los asientos estaban ocupados por los residentes de Casa Primavera, incluida su abuela Dolores y doña Mercedes en silla de ruedas. «¿Qué hacen todos aquí?», preguntó confundida. «El señor Fuentes envió transporte para todos nosotros», explicó Dolores con una sonrisa. «Dijo que no podía perderse tu gran momento». Valentina buscó a Ricardo entre el público, pero no lo vio por ninguna parte. Con el corazón acelerado, subió al escenario. Las luces la cegaron momentáneamente mientras los ejecutivos de la disquera y varios periodistas esperaban su presentación. «Buenas tardes», comenzó, ajustando su guitarra. «Las canciones que voy a interpretar hoy son muy especiales para mí. Hablan de pérdidas, encuentros y segundas oportunidades». Su primera canción, una balada sobre su madre, provocó lágrimas entre los residentes de Casa Primavera. La segunda, más animada, hablaba de encontrar la fuerza en los momentos difíciles. Antes de su tercera y última canción, Valentina hizo una pausa. Sosteniendo la vieja púa de su madre, tomó una decisión impulsiva. «Esta última canción es nueva. De hecho, la escribí con alguien especial, aunque nunca la hemos interpretado juntos». Miró directamente a las cámaras. «Si está escuchando, me gustaría invitarlo a acompañarme». A veces las segundas oportunidades comienzan con una canción. Durante varios segundos, nada sucedió. Valentina comenzó a sentirse tonta por su gesto, pero entonces, desde la parte trasera del auditorio, Ricardo apareció caminando lentamente hacia el escenario. Los susurros recorrieron la sala, mientras el empresario más importante de la región subía los escalones hasta colocarse junto a Valentina. «No sé si esto es una buena idea», murmuró él. «Yo tampoco», respondió ella. «Pero mi madre siempre decía que la música puede sanar lo que las palabras no alcanzan». Ricardo se sentó frente al piano que habían preparado para los músicos de acompañamiento. Con una mirada, Valentina le indicó que comenzara. Sus dedos encontraron las teclas como si hubieran estado esperando este momento toda su vida. La canción que interpretaron juntos hablaba de dos personas que, a pesar de venir de mundos diferentes, encontraban un lenguaje común en la música. La voz de Valentina y el piano de Ricardo se entrelazaban en perfecta armonía, contando una historia de pérdida, reencuentro y esperanza. Cuando terminaron, el silencio que siguió duró apenas un segundo antes de que estallaran los aplausos. Los residentes de Casa Primavera se pusieron de pie, seguidos por los ejecutivos y periodistas. En medio de la ovación, Mercedes se acercó al escenario en su silla de ruedas, ayudada por una enfermera,
Su rostro reflejaba una urgencia que alarmó a Ricardo. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó arrodillándose junto a ella. «Necesito decirles algo importante», respondió la anciana, su voz apenas audible sobre el ruido. A los dos. Valentina se arrodilló al otro lado de la silla, preocupada por el esfuerzo que parecía estar haciendo Mercedes. «La verdad sobre tu madre, Valentina». Mercedes tomó aire con dificultad. «Celia no era mi hija biológica, era mi ahijada, la hija de mi mejor amiga. La adopté cuando su madre murió, pero no compartimos sangre». Valentina y Ricardo intercambiaron miradas confundidas. «¿Qué significa eso?», preguntó Valentina. «Significa, mi querida niña, que tú y Ricardo no son primos de sangre. No existe parentesco biológico entre ustedes». El mundo pareció detenerse para ambos. Las implicaciones de lo que Mercedes acababa de revelar caían sobre ellos como una ola inesperada. «¿Por qué no nos lo dijiste antes?», preguntó Ricardo, su voz temblando ligeramente. «Porque primero necesitaban resolver sus diferencias como familia», respondió Mercedes con una pequeña sonrisa. «Necesitaban aprender a perdonar y a escuchar sus corazones». En ese momento, Luis Domínguez irrumpió en el auditorio, seguido por varios miembros de la Junta Directiva de Fuentes Global. «Ricardo, ¿qué demonios estás haciendo?», gritó acercándose al escenario. «Los accionistas están esperando tu presentación sobre el proyecto Amanecer». Ricardo se puso de pie lentamente, mirando a los residentes de Casa Primavera, a Valentina y finalmente a su abuela. En sus ojos había una determinación que Luis nunca había visto. «Cambio de planes, Luis», dijo con voz firme. «Tengo un anuncio importante que hacer». Tomando un micrófono, se dirigió a todos los presentes, incluidos los periodistas que ahora grababan ávidamente la escena. «Damas y caballeros, hoy Fuentes Global Enterprise anuncia un cambio de dirección. Nuestro proyecto Amanecer evolucionará para incluir la preservación de Casa Primavera como centro comunitario y de arte». Los residentes aplaudieron entusiasmados, pero Luis parecía a punto de explotar. «No puedes hacer eso. La Junta nunca lo aprobará». «Soy el accionista mayoritario», respondió Ricardo con calma. «Y acabo de encontrar una nueva prioridad en mi vida». Su mirada se dirigió a Valentina, quien observaba la escena con los ojos brillantes de emoción. «Además», continuó Ricardo, «estoy orgulloso de anunciar la creación de una nueva división, Fuentes Cultural, que desarrollará una red de centros para adultos mayores integrados con programas de arte y música». Mercedes sonreía desde su silla de ruedas, sus ojos llenos de orgullo. Dolores se acercó a ella y tomó su mano en un gesto de amistad. «Y...» Ricardo miró directamente a Valentina. «Me gustaría invitar a Valentina Sánchez a colaborar como directora de programas musicales, si ella acepta». El público contuvo la respiración, esperando la respuesta de Valentina. Ella miró a Ricardo, luego a su abuela y finalmente a Mercedes. «Creo», dijo finalmente, «que hay una canción más que necesitamos cantar juntos». Y así, bajo las luces del escenario, rodeados por aquellos a quienes habían aprendido a amar, Valentina y Ricardo comenzaron a escribir un nuevo capítulo en la melodía de sus vidas. Un año había pasado desde aquel día en Melodías Estudios. Casa Primavera lucía irreconocible, con sus paredes recién pintadas y sus jardines florecidos. Lo que antes era un modesto asilo de ancianos se había transformado en un vibrante centro comunitario donde el arte y la música convivían con el cuidado de los adultos mayores. El sol de domingo entraba por los grandes ventanales recién instalados, iluminando la sala principal donde decenas de personas se reunían para el concierto semanal. Pero esta vez era especial. Los residentes ocupaban las primeras filas, sus rostros radiantes de expectación. Entre ellos, Dolores sonreía orgullosa, su cabello blanco perfectamente peinado para la ocasión. En la primera fila, una fotografía enmarcada de Mercedes Fuentes ocupaba un lugar de honor. Había fallecido 3 meses después de la presentación en Melodías Estudios, pero no sin antes ver cómo su nieto transformaba su empresa y su vida. Desde un rincón del escenario, Daniel observaba a su hermana mientras afinaba su guitarra. A sus 17 años, ya trabajaba medio tiempo en Fuentes Cultural, aprendiendo el negocio desde abajo como Ricardo había insistido.
¿Nervioso por tu solo?, preguntó Mateo, ahora un adolescente de 14 años, ajustando la configuración del sonido. Un poco, admitió Daniel. Todavía no toco tan bien como Vale. Nadie toca como Vale, respondió Sofía, elegante a sus 11 años, con un vestido que ella misma había diseñado. Excepto, quizás, Ricardo. Los tres hermanos Sánchez miraron hacia el escenario, donde Valentina y Ricardo revisaban las partituras una última vez. El cambio en ambos era evidente para cualquiera que los hubiera conocido antes. Valentina, ahora con su primer álbum en las listas de éxitos nacionales, ya no tenía esa mirada de preocupación constante. Ricardo, quien había abandonado los trajes formales por ropa más casual, sonreía más a menudo. «Buenos días a todos», comenzó Valentina acercándose al micrófono. «Bienvenidos a nuestro concierto dominical». Los aplausos llenaron la sala mientras Ricardo tomaba asiento frente al piano. «Hoy es un día especial», continuó Valentina. «Hace exactamente un año inauguramos el nuevo Casa Primavera. ¿Y qué año ha sido?» Las 5 sedes adicionales de Fuentes Cultural habían abierto en diferentes ciudades del país, cada una siguiendo el modelo que habían creado juntos. Un espacio donde las generaciones se encontraban a través del arte y la música. «Antes de comenzar», dijo Ricardo tomando el micrófono, «queremos dedicar este concierto a alguien que nos enseñó que nunca es tarde para reconectar con la familia, para perdonar y para comenzar de nuevo». Sus ojos se dirigieron a la fotografía de Mercedes. «Abuela, esto es para ti». La música comenzó suave, una melodía que Valentina y Ricardo habían compuesto juntos, inspirada en las canciones que su madre solía cantar. Una por una, las voces de los residentes se unieron al coro, seguidas por los niños de las clases de música que Valentina dirigía 3 veces por semana. Desde la primera fila, Elena grababa todo con su teléfono, ahora como directora de comunicaciones de Fuentes Cultural. A su lado, Luis Domínguez aplaudía educadamente. Después de un inicio difícil, había encontrado su lugar en la nueva estructura de la empresa, aportando su experiencia en negocios a proyectos que ahora equilibraban beneficios con impacto social. Cuando la canción terminó, Valentina hizo una señal a sus hermanos para que subieran al escenario. Era una tradición que habían comenzado meses atrás. Los domingos, toda la familia tocaba junta. «Y ahora», anunció Valentina con una sonrisa misteriosa, «tenemos una sorpresa especial». Ricardo se puso de pie y tomó su mano. En el dedo anular de Valentina brillaba un sencillo anillo de compromiso, elegido por su significado más que por su valor. «Queremos compartir con ustedes, nuestra familia elegida», dijo Ricardo, «que en 3 meses estos conciertos dominicales tendrán un nuevo significado». Un murmullo de emoción recorrió la sala mientras Dolores se llevaba las manos a la boca, sus ojos brillantes de lágrimas. «Nos casaremos aquí mismo», continuó Valentina, «donde todo comenzó, donde una chica que cantaba para los abuelos cada domingo se enamoró de un millonario que la escuchaba en silencio». Los aplausos estallaron nuevamente, esta vez acompañados de vítores y felicitaciones, pero ni Valentina ni Ricardo los escuchaban realmente. Sus miradas estaban fijas el uno en el otro, compartiendo una verdad que habían descubierto juntos, que la riqueza más grande no estaba en cuentas bancarias ni contratos discográficos, sino en los lazos que construimos, en las segundas oportunidades que nos damos y en la música que hacemos juntos. Cuando comenzaron a tocar nuevamente, sus voces se entrelazaron como aquella primera vez, diferentes pero complementarias, contando una historia que apenas comenzaba. Y desde su marco, Mercedes parecía sonreír, como si siempre hubiera sabido que esta canción terminaría así.